Señores, vamos a tocar hoy un tema muy importante y muy bueno en nuestra sección de Escuela para Padres. Y es que recuerde que nosotros una vez a la semana le hablamos a los padres de familia, aquellos que de pronto ya tienen trayectoria, tienen un poco de experiencia, pero sin embargo hay temas que se les salen de las manos, o aquellos papás primerizos. Y es que en ocasiones se encuentran en diferentes familias niños hiperactivos. ¿De qué se trata este tema de hiperactividad? ¿Qué consecuencias hay para los niños hiperactivos o de pronto qué trasciende un niño hiperactivo? Para ello vamos a hablar con nuestra invitada de la mañana de hoy. Ella es Angélica María Rojas Mendoza. Ella es coordinadora de Bienestar de Gestión de Sopsinor, que es la Sociedad de Psicólogos de Norte de Santander. Doctora, bienvenida acá al Café de la Mañana. Y de una vez vamos a empezar a hablar de este tema de hiperactividad en los niños. Bueno, muy buenos días para todos. Pues muchísimas gracias por la invitación, Vanessa, Alan. ¿Qué es el trastorno de hiperactividad o el síndrome, como nosotros lo llamamos? ¿Por qué se le llama síndrome? Porque adquiere tres trastornos, que es la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le dice hiperactividad? A veces los padres dicen, bueno, es algo genético, dicen los papás, es algo del ambiente. Entonces, ¿O qué estará comiendo? O el que estará comiendo, como dice Alan. Estadísticamente, el 75% viene con los genes. Y hay un desorden en la parte cerebral de los neurotransmisores de la dopamina y la noradrenalina. Entonces, a veces estos papás dicen, bueno, siempre llega la queja al colegio, ¿no? Es que mi niño, su niño. Y llega un momento que el papá dice, Dios, ¿yo qué hago? Entonces empiezan los papás a empezarlo a cambiar de los colegios, de los jardines, porque pensamos que la hiperactividad empieza desde la primera infancia. Entonces empiezan a cambiarlos a los diferentes jardines. Y llega un momento que tú, cuando te das cuenta, la historia del niño ha pasado por 10, 15, 20 colegios. Sí. Y entonces ahí es cuando se tiene que preguntar qué hay que hacer, ¿sí? A veces los profesores los respeto muchísimo por la parte de la vocación. A veces, hablemos de los colegios públicos están manejando en una aula de clase entre 40, 45 niños, a veces hasta 50. Muchos. Y cada ser humano es un mundo totalmente diferente. Cada niño llega con sus problemas emocionales, con su estrés. Aunque usted no lo crean, también un niño sufre de estrés, ¿sí? Entonces llega el profesor, entonces por observación dice, este niño es inquieto, de una vez el diagnóstico es hiperactividad. Y a veces los profesores se equivocan, porque a veces nuestros niños son inquietos y no quiere decir que sean hiperactivos. Una hiperactividad, ¿tú cómo la puedes demostrar? Cuando de pronto ese niño pausa, tú le pones una actividad y si a los 5 minutos se para el puesto, tú empiezas a mirar por observación. Sí. Su parte motora no se está quieta. Bueno, doctora, tema importante hoy para tratar en Escuela para Padres con nuestros papitos en casa. Tenemos una nota que hemos preparado para todos ustedes para profundizar un poco y ampliar el panorama, el contexto. Veamos esto y enseguida regresamos con la doctora para continuar con más aquí de este tema. Hiperactividad en los niños, en los pequeños. Nota contexto. El comportamiento hiperactivo usualmente se refiere a actividad constante, tendencia a distraerse fácilmente, impulsividad, incapacidad para concentrarse, agresividad y comportamientos similares. Por ello, padres de familia nos contaron cómo manejan la hiperactividad en sus hijos. Sacándolos al parque, dándoles cariño, amor, llevándolos a parques recreacionales, a piscinas, al río. A veces hay que corregirlos, pero nunca maltratarlos. Yo creo que el mejor método para que ellos aprendan y enseñarlos es solamente darle afectividad. Bueno, la comprensión es importante en el hogar, escucharlos, estar atentos a sus comportamientos, actitudes, y esos son el reflejo de muchas cosas para que uno como padre de familia pueda empezar a corregir algo. Muchos niños hiperactivos son incluso depresivos. El comportamiento hiperactivo puede llevar a que el niño sea blanco de acoso escolar o que se le dificulte conectarse con otros niños. Este es el tema que estamos tocando en la mañana de hoy, doctora, y usted nos estaba comenzando a hablar como de algunas características
que tienen los niños hiperactivos. Comencemos a hablar de pronto de cuáles son aquellas que realmente marcan o dicen el niño está sufriendo de hiperactividad. No sé si es de pronto algo muy común, doctora, y es que de pronto cuando vemos a un niño que brinca mucho, habla mucho, salta mucho, ¿son síntomas de hiperactividad o de pronto hay otras características que duerman mucho, más bien que no hablen? ¿Cuáles son exactamente esas características en donde el padre de familia puede decir mi hijo sufre de hiperactividad? Bueno, primero que todo las conductas son repetitivas, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que acá se utiliza mucho, hablo de los docentes y los padres de familia que son los que tienen el primer contacto en ese momento, es de observación. Entonces, son conductas repetitivas de secuencia. Entonces, por eso yo hablaba antes de que el profesor pone una actividad y duran más o menos 5 minutos. Eso es lo que duran aproximadamente quietos en ese momento. Utilizan el déficit de atención. El déficit de atención es que no son capaces de captar en ese momento la información. Entonces empiezan a tener dificultades en el aprendizaje. Entonces, si académicamente eran unos niños muy buenos, su rendimiento académico empieza a disminuir, ¿sí? Hay algunos niños que son muy impulsivos, entonces tienden a ser conflictivos, entonces empiezan a tener roces con sus demás compañeros, ¿sí? Pero, entonces, hablaban, ahorita que estaba viendo la nota, sí, hablaba algo sobre la depresión. Entonces, lo que pasa es que una hiperactividad mal manejada o el trastorno de déficit de atención con impulsividad puede llegar a una depresión o un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque algunos niños se sienten rechazados o desplazados por los mismos compañeros, algunos por algunos docentes, algunos por algunos padres de familia. Entonces es muy triste, pero el alto índice de suicidio en este momento en Norte de Santander en nuestros niños y adolescentes no le están prestando atención, pero tiene que partir de ahí. ¿Sí? Un ejemplo, en los colegios, cuando son chicos hiperactivos, del 50 al 60% no vuelven al colegio, porque los padres ya no saben qué hacer. Y los docentes, en nuestro sistema educativo, los colegios o los megacolegios, estamos hablando de 2.000, 3.000 estudiantes, con un solo psicólogo. Y eso a veces psicólogo, porque a veces nombran es un orientador. Entonces, evacuar, no alcanza el profesional en ese momento a evacuar todos esos problemas. Y a veces el docente le toca ser también psicólogo. Entonces, ahí es cuando, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, se hace una debida remisión. Sí. Eso lo hace el docente. Por medio de lo que yo te decía, se hace una historia de la observación, entonces se coloca todas las conductas que ha observado en ese momento. Entonces, ¿quién es el que te dice a ti realmente hay un trastorno de hiperactividad? Lo hace es un neuropsicólogo, o lo hace un neurólogo, o lo hace un psiquiatra infantil. Solamente esas 3 personas son los que realmente pueden diagnosticarte si realmente existe el trastorno. ¿Son los especialistas? Son los especialistas, no es en este momento de pronto que un familiar dice, es que tu hijo es hiperactivo. O sea, ¿con qué argumento te está diciendo que es realmente hiperactivo? Si realmente no lo es, de pronto es un niño inquieto que de pronto ocurre otro tipo de cosas, hay otro tipo de factores, de pronto el factor emocional. Hay niños que les gusta llamar la atención porque no falta afecto en sus casas, pero eso no quiere decir que están sufriendo un trastorno de hiperactividad. Doctora, a veces creemos que es mala crianza en los hogares de los padres de familia. Vemos un niño hiperactivo y decimos, no, ese es un niño malcriado, no le están prestando atención en su hogar, en su casa. ¿Qué decir acerca de eso? No siempre es una mala crianza desde el hogar o en su familia. No, porque hay padres que están muy pendientes de sus hijos y se preocupan, dicen, ¿qué tengo más que hacer? Entonces, por eso yo te decía, cuando ya el especialista decide, empieza un acompañamiento entre el colegio, un acompañamiento del padre de familia y un acompañamiento del terapeuta, que en este caso entra el psicólogo y los demás, terapia ocupacional. Por ejemplo, por eso es que a estos niños es mucho el ejercicio, porque cargan tanta energía
que hay que tenerlos ocupados. Mejor dicho, 24/7, tiene que ponerle usted a realizar actividades infantiles. Señores, recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales o si no también a través de nuestra línea de WhatsApp si tiene alguna consulta o alguna duda o pregunta para la doctora invitada de la mañana de hoy. Y tenemos ya una pregunta, doctora. Yo tengo un niño de 3 años y no me hace caso. Es muy hiperactivo. Me dicen que es por el dulce cuando lo llamo. No me escucha, lo llamo y pues no lo escucho. Le digo, cuando lo he visto, estése quieto y se mueve. Bueno, primero que todo, este niño de 3 años, le contesto a la mamita, así también actúa en el colegio. Es que eso es lo que hay que mirar. Porque de pronto a veces en el colegio dicen, no, acá no hace nada, está quieto. Entonces hay que mirar qué está sucediendo en la casa. Entonces ahí hay que mirar la autoridad. ¿Quién está ejerciendo la autoridad en la casa? Si en este caso es la mamá o es el papá. Sí, pero hoy en día la mayoría de las familias son disfuncionales. ¿Sí? Ya no está establecido que mamá y papá, entonces a veces les toca ser madres, cabezas de familia, que les toca salir a trabajar y estar pendientes de sus hijos. Entonces, o padres también, cabezas de familia. Y ya es muy frecuente, sí, Alan, ya es muy normal que las madres se van y dejan a cargo a los papás y los papás les toca ahora hacer el rol de papá y mamá. Entonces yo le digo a esta mamita que es mirar cómo está ejerciendo esa autoridad, ¿sí? Mirar que haga un ejercicio, si ella está diciendo ahí que es por el dulce, mirar que trate de un día no darle el dulce, a ver cómo es el comportamiento. O sea, que el dulce es cierto, si uno le da mucho dulce al niño puede que tenga más nivel de energía y más hiperactividad. Claro, porque mira, un ejemplo, cuando nosotros, los que han tenido oportunidad de salir a un campamento, ¿sí? A nosotros, ¿qué nos dan en ese momento para recargarnos de energía? Un poquito de panela, un poquito de chocolate, para activar. Vea pues. Para activar. Entonces, a ella hay que decirle un día que no le dé dulce, a mirar y que en una libreta anote. Bueno, el comportamiento de mi hijo fue este y este y este. Al otro día, sí, al otro día le da otro dulcecito. Entonces ahí dice, no, pues sí vi la diferencia cuando comió dulce y cuando no comió dulce. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el diario, un libro de diario, que esos son los elementos que ella tiene para presentárselo al docente o presentárselo al profesional. Y ahí se puede descartar si realmente es hiperactivo o no. Doctora, para ya ir cerrando este tema muy amplio e interesante hoy acá en el Café de la Mañana, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de un niño hiperactivo si no se le presta la debida atención? Si no se le presta bola, como se le dice coloquialmente, ¿cuál puede ser esas consecuencias cuando llega a su mayoría de edad? ¿Qué puede pasar en la adultez de ese niño que fue tan hiperactivo, tan inquieto y que no de pronto se le dio esa atención oportuna o apropiada? Ok, el 30%, empecemos con la etapa de la adolescencia, el 30% se vuelven padres o madres ya a temprana edad. Ese es un primer factor. El segundo factor, empieza un cuadro depresivo. El tercer factor, empezamos a hablar de la adultez. Entonces son personas que les es difícil conseguir un trabajo, les cuesta un trabajo, pero ocurre, es como un equivalente. Ocurre otra cosa, que a veces estas personas saben manejar también su hiperactividad, que son los que ustedes a veces les dicen los superdotados. Sí. Porque la manejan también, que son personas felizmente y eficazmente dentro de una área de trabajo. Pero para mí sobre todo es el amor. Yo le voy a preguntar a Vanessa y Alan, ustedes podrán llegar un día hoy margeniados, tristes, porque cada uno carga su propia cruz, nadie sabe lo que le está sucediendo a cada uno, ¿sí? Pero llega una persona y les da a ustedes un fuerte abrazo, un abrazo de Dios, y les dice, te quiero o te amo, y una gran sonrisa. ¿Ustedes qué hacen? Le cambia de una vez el semblante a uno. Muy bien, Vanessa. Cambia uno enseguida totalmente, sí. Entonces, a eso es lo que yo le invito a los padres, que aunque a veces vean que las situaciones son tan difíciles, utilicen mucho el amor, el afecto.
Yo creo que es algo base y es algo esencial y fundamental. Doctora Angélica María Rojas, ella es la coordinadora de bienestar y gestión de Sopsinor. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Qué rico tenerla y de verdad espero que vuelva a esta sección de Escuela para Padres para que le hable así tan real y tan bonito a los padres de familia que a esta hora de la mañana nos están viendo. Muchas gracias a ustedes pues por esa invitación, a Alan y a Vanessa, de acá al canal, muchísimas gracias.